Cuando descubrí que mi esposo se había casado en secreto con su amante, sentí como todo mi pecho se hundía en un vacío que no tenía fondo, un hueco frío que me apretaba la garganta mientras trataba de respirar, porque jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el hombre con el que compartí 16 años de mi vida, el mismo que juró ante mi madre moribunda que jamás me traicionaría, sería capaz de esconderme algo tan cruel, tan cobarde y tan mezquino. El día que recibí la llamada de mi cuñada, temblando mientras me suplicaba que me sentara antes de escuchar lo que iba a decirme, yo todavía pensaba que sería alguna tontería, algún chisme familiar, pero cuando su voz se quebró y me soltó, lo vi, se casó con ella la semana pasada, lo hicieron en un viaje fuera del país, lo siento, mi corazón simplemente dejó de latir por unos segundos y de inmediato una mezcla de rabia, incredulidad y una tristeza que quemaba como fuego me atravesó completa. Pasé horas sin moverme del sofá, escuchando una y otra vez la grabación que ella me envió, una fotografía borrosa del registro civil extranjero donde aparecía su firma junto a la de esa mujer que siempre negó, la misma a la que él me presentaba como una compañera de oficina muy brillante, la misma por la que yo misma cociné cuando la invitó a cenar como si fuera una colega inocente, mientras ellos intercambiaban miradas que hoy entiendo que nunca fueron profesionales, sino parte de un secreto que llevaban meses sembrando a mis espaldas, riéndose de mi ingenuidad. Cuando finalmente pude pararme, algo en mí ya no era el mismo, ya no era la esposa que lo perdonó por mensajes sospechosos, ya no era la mujer que creyó que él estaba estresado por el trabajo, ya no era la tonta que justificó su frialdad, su distancia, sus viajes repentinos, sus excusas baratas para no dormir en casa. No, ese día me convertí en otra cosa, alguien decidido a no volver a ser una víctima. Recuerdo que caminaba por la casa observando las paredes, los muebles, las fotos donde él posaba sonriendo, las cosas por las que yo trabajé años enteros para pagar, porque esta casa era mía, no de él, aunque él siempre hablaba de nuestro hogar. Mientras tocaba la baranda de madera de la escalera pensé en cada insulto disfrazado de broma que él me dijo, en cada vez que me hizo sentir menos, en cada momento en que me pidió que renunciara a mis proyectos, porque ¿para qué trabajas tanto si yo puedo mantenerte?, en cada reproche que me hacía cuando no encontraba la camisa planchada, en la cara que ponía cuando yo quería hablar de mis ideas. Todo eso se acumuló como gasolina, y el descubrimiento de su matrimonio secreto fue la chispa final, así que esa misma noche, mientras él estaba en otra reunión importante, abrí la carpeta con los documentos de la propiedad, confirmé, con un alivio que me hizo reír sola, que la casa estaba únicamente bajo mi nombre, pagada por mí con la herencia de mi padre y años de trabajo, y entonces entendí que la mejor forma de terminar esta historia no era llorar ni perseguir explicaciones, sino hacer algo que él jamás imaginaría, porque toda su vida creyó que yo era débil, pero nunca entendió que una mujer traicionada con el corazón roto es capaz de reconstruirse de maneras que asustan. Llamé a un agente inmobiliario a medianoche, una mujer eficiente que siempre me cayó bien, le expliqué todo sin vergüenza, y ella, lejos de juzgarme, me dijo, vamos a venderla rápido, y por buen precio. El proceso duró apenas 6 días en los que mi esposo, ocupado con su amante, casi ni pisó la casa, y cuando lo hizo llegaba tarde, distraído, escribiendo mensajes en su teléfono mientras apenas me dedicaba un hola, convencido de que yo nunca sabría la verdad. El día de la venta, cuando el comprador ofreció 1,1 millones, no dudé, firmé con una sonrisa que llevaba dentro toneladas de dolor, sí, pero también una fuerza desconocida, una que me decía que estaba haciendo lo correcto, que esa casa ya no representaba un hogar sino una tumba emocional. Una vez transferido el dinero, me fui a un hotel sencillo, respiré profundo y me preparé para lo que venía, porque sabía que el verdadero espectáculo empezaría cuando él llegara y no encontrara nada, ni muebles, ni cuadros, ni documentos, ni yo, absolutamente nada, solo el eco de sus decisiones. Y así pasó. A las 11:43 de la noche recibí su llamada, y la forma en que gritaba mi nombre, histérico como si yo fuera la culpable de su miseria, fue la primera vez en años en que no sentí miedo, sino una calma tan grande que me sorprendió, una calma que anunciaba que esta historia, lejos de terminar, apenas comenzaba y que ahora el que iba a perderlo todo no era yo, sino él. La voz de mi esposo, desquiciada al teléfono, temblaba entre insultos, preguntas frenéticas y una especie de desesperación infantil que me hizo preguntarme cómo pude pasar tantos años con alguien tan cobarde, porque en el fondo, detrás de la furia con la que repetía, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste?
¿Por qué no hay nada en la casa? Había un miedo que él siempre escondió muy bien, el miedo a perder comodidad, a perder control, a perder su poder sobre mí, ese poder que él creía eterno. Yo simplemente escuché en silencio unos segundos, dejando que su desesperación creciera, hasta que finalmente dije con una tranquilidad que jamás tuve antes, la vendí, y entonces el silencio que siguió fue tan denso que pude imaginarlo parado en medio de la sala vacía, mirando el hueco donde antes estaba su sofá favorito, preguntándose cómo era posible que la mujer, tan tranquila, tan dócil, tan predecible, hubiera tenido el valor de desmantelar su vida sin avisarle. Cuando por fin respondió, lo hizo con un grito que casi rompe los altavoces. ¿Estás loca? Esa casa era mía también. Me reí, una risa corta pero sincera porque durante años él quiso borrar el hecho de que esa propiedad era mía desde antes de casarnos, que él jamás puso un solo centavo, que siempre se benefició de mis esfuerzos y mi paciencia. Entonces se lo recordé con detalle, palabra por palabra, enumerando años, facturas, escrituras, notarios, cada cosa que él pretendió ignorar, y la forma en que se quedó callado al otro lado de la línea fue deliciosa, un silencio espeso que revelaba que por primera vez estaba entendiendo que su mundo se había derrumbado. Después vino lo inevitable, las lágrimas, la súplica, él, mi amor, hablemos, él, yo puedo explicarlo, él, eso no fue lo que tú crees, todas esas frases gastadas que usan los infieles cuando sienten que la tierra se les está hundiendo bajo los pies. Pero yo ya no era esa mujer que aceptaba excusas, era una que tenía 1,1 millones recién depositados y una libertad inesperada que me hacía sentir ligera. Colgué sin decir más, y esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, sin embargo, supe que el verdadero caos había empezado cuando mi cuñada me escribió: vino a buscarte al trabajo, está fuera de sí, le gritó al guardia, está diciendo que lo arruinaste. Lejos de asustarme, esa noticia me dio una claridad sorprendente, porque entendí que su miedo no era perderme a mí, era perder el acceso a una vida cómoda, a un estatus que él siempre usó para inflar su ego frente a otros, especialmente frente a su amante, que seguramente creía que él tenía mucho más dinero del que realmente poseía. Imaginé la escena, él explicándole a esa mujer que no tenía casa, que la esposa que él humilló vendió todo, y que ahora debía enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Esa imagen me dio más fuerza. Decidí entonces que ya no tenía nada que esconder, fui a casa de mi amiga Paula, le conté todo, y juntas planeamos la última parte del golpe. Presenté una demanda por bigamia, adulterio y fraude matrimonial con todas las pruebas que mi cuñada me había enviado, fotos, mensajes y la copia del registro extranjero, y cuando él recibió la notificación, su reacción fue tan explosiva que los vecinos llamaron a la policía. Según me contaron, 2 días después, intentó acercarse al hotel donde yo estaba, pero ya tenía una orden temporal de restricción que la policía hizo cumplir sin miramientos. Mientras él golpeaba la puerta del lobby llorando y gritando que todo se podía arreglar, yo lo observaba desde el segundo piso, escondida detrás de una cortina, no con odio, sino con un sentimiento completamente nuevo, paz, una paz que me decía que el caos que él vivía era únicamente responsabilidad suya. La parte más irónica fue la llamada que recibí de la amante, sí, ella misma, llorando, diciéndome que él le había mentido, que le había prometido una vida lujosa, que le dijo que la casa era de ambos, y que ahora ella se sentía engañada. Supe en ese instante que la mentira que él construyó se derrumbaba como una torre de naipes, y aunque yo debería sentir lástima por ella, solo pude pensar: ahora entiendes con quién te casaste. Los días siguientes fueron una mezcla de trámites legales, mensajes desesperados de él, visitas de abogados, amenazas disfrazadas de disculpas, pero nada me movía, porque ya no quedaba nada de la mujer que él manipuló tantos años. Un mes después, cuando mi abogado me informó que su matrimonio secreto no solo era inválido sino también un delito, y que él enfrentaría una multa enorme y la pérdida de su reputación profesional, me senté frente a la ventana del hotel y respiré profundamente, sintiendo como una vida nueva comenzaba a abrirse paso, y mientras observaba el cielo despejado pensé que, al final, no fui yo quien lo destruyó, sino su propia ambición, su ego y su falta de lealtad. Yo solo empujé la primera pieza, y el resto del castillo se derrumbó solo. Cuando creí que ya nada podía sorprenderme de mi esposo, recibí un mensaje inesperado de su hermano: tienes que venir, está hecho polvo, no deja de repetir tu nombre, y aunque por un segundo sentí un leve temblor en el pecho, recordé todo lo que había vivido, cada lágrima silenciosa, cada noche preguntándome por qué estaba tan distante, cada mentira bien disfrazada de
reunión, cada vez que yo me quedé esperándolo con la cena fría en la mesa, mientras él estaba con su amante planeando un matrimonio clandestino que jamás pensó que descubriría. Así que respiré hondo y respondí con la frialdad que ahora me acompañaba siempre: no voy a ir, ya no tengo nada que ver con él. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que esta historia necesitaba un cierre, no para él, sino para mí, para que ningún pedazo de dolor quedara suelto, así que decidí ir, pero con la convicción de que sería la última vez que lo vería. Cuando llegué al departamento pequeño donde su hermano lo hospedaba temporalmente, porque la amante ya no quería saber nada de él tras descubrir que no poseía riquezas ni futuro brillante, sentí un silencio denso, un ambiente cargado, como si las paredes mismas hubieran absorbido su desesperación. Empujé la puerta apenas abierta y lo vi, sentado en el piso, con la cabeza entre las manos, la barba crecida, la camisa arrugada, un hombre completamente distinto al que recordaba, no ese que caminaba con seguridad, que hablaba con arrogancia, que presumía decisiones que yo supuestamente no entendería. Este era un hombre roto, aplastado por las consecuencias de su propia soberbia. Al escuchar mis pasos levantó el rostro y sus ojos se llenaron de lágrimas, como si ver mi silueta hubiera abierto una compuerta que mantenía cerrada a la fuerza. Por favor no te vayas, murmuró, arrastrando las palabras como si le doliera pronunciarlas, y por un instante pensé en los primeros años de nuestro matrimonio, cuando me llevaba flores, cuando me besaba la frente cada mañana, cuando aún éramos dos personas que creían en los mismos sueños, pero ese recuerdo se desvaneció tan pronto como llegó, porque los últimos años fueron una sombra larga, un desgaste continuo, una cadena de pequeñas traiciones que culminaron en la más grande de todas: casarse en secreto con otra mujer. Caminé despacio hacia él, no con compasión, sino con determinación, y me quedé de pie frente a su figura derrotada. ¿Qué quieres?, le pregunté sin rodeos, porque ya no estaba dispuesta a escuchar discursos interminables, promesas vacías ni excusas que pretendían tapar la gravedad de lo que hizo. Él levantó las manos como quien se rinde, y con la voz quebrada dijo: solo quiero entender por qué vendiste la casa, por qué me dejaste así, por qué no hablamos antes de hacerlo. Me quedé mirándolo unos segundos, sorprendida por lo absurdo de su pregunta, porque era como si no comprendiera que su vida cayó porque él mismo pasó años empujándola al borde. La vendí, respondí, porque era mía, porque tú la usaste como si fuera tu trofeo, como si fuera parte de tu imagen perfecta, porque mientras tú construías una vida paralela, yo vivía en una casa llena de mentiras. La vendí porque no tenía sentido seguir sosteniendo algo que ya no era hogar. La vendí porque necesitaba cerrar un círculo, y tú no estabas invitado a seguir dentro. Él bajó la mirada, respirando con dificultad, como si mis palabras fueran golpes directos al pecho, pero no dije nada más, lo dejé masticar la verdad que nunca quiso enfrentar. Entonces comenzó a disculparse, balbuceando frases que parecían salidas de un guión repetido 1000 veces. Cometí un error. No pensé que te lastimaría tanto, todo se salió de control. Ella no significaba nada, no sé qué estaba pensando, pero cada palabra sonaba hueca, falsa, incapaz de reparar el daño. Cuando intentó acercarse, di un paso atrás y le levanté la mano para detenerlo. No quiero disculpas, dije sin temblar, quiero que entiendas que no hay vuelta atrás. Lo que hiciste no tiene arreglo, ni explicación, ni perdón. Tú elegiste tu camino y ahora estás viviendo exactamente lo que sembraste. Su llanto se hizo más intenso, y por un momento pensé que quizá esperaba que yo me derrumbara con él, que lo abrazara, que volviera a ser la esposa que siempre estaba ahí para sostenerlo, la que yo fui durante años, pero esa mujer ya no existía. ¿Y qué quieres ahora?, murmuró él con un hilo de voz, como quien teme escuchar la respuesta. Quiero que firmes el divorcio, dije, sacando los papeles que mi abogado había preparado y que llevaba en mi bolso. Los ojos de él se abrieron como si hubiera visto un fantasma, y comenzó a negar con la cabeza una y otra vez, repitiendo: no, 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 como un niño aterrado. Pero no me moví, no dudé, no parpadeé. Extendí los documentos y lo miré fijamente. Esto es lo único que nos queda por resolver. Él temblaba mientras tomaba el bolígrafo, como si firmar ese papel fuera aceptar que su imperio de ego había colapsado por completo. Tardó varios minutos en estampar su firma, y cuando finalmente lo hizo, dejó caer el bolígrafo al suelo, cubriéndose el rostro como si quisiera desaparecer. Hice una pausa antes de hablar, no para suavizar mis palabras, sino para asegurarme de que me escuchara con absoluta claridad. Te dije una vez que si algún día me traicionabas, no volverías a verme igual, murmuré, y hoy lo estás comprobando. Él levantó apenas la vista, sus ojos rojos, su respiración
entrecortada, y por primera vez en muchos años lo vi como realmente era, un hombre pequeño, vulnerable, incapaz de enfrentar lo que hizo. No era el monstruo que imaginé, ni el villano que me había pintado su familia, ni siquiera el seductor que creyó que podía tenerlo todo. Era simplemente un hombre que destruyó su vida por orgullo y deseo. Di media vuelta para irme, porque ya todo estaba dicho, pero antes de que abriera la puerta, él susurró: «Algún día, podré arreglar algo de esto». Me quedé quieta unos segundos y sin girarme respondí: «No conmigo». Al salir del departamento, sentí que el aire era distinto, más ligero, más limpio, como si hubiera soltado un peso que llevaba años cargando sin darme cuenta. Bajé las escaleras y por primera vez desde que todo comenzó sonreí sin miedo, sin dudas, sin dolor. Me subí al coche que me esperaba afuera y miré hacia el cielo, entendiendo que no solo había recuperado mi libertad, sino también mi identidad, esa mujer fuerte que había quedado enterrada bajo rutinas, promesas rotas y silencios incómodos. En los días siguientes completé el proceso legal, devolví las llaves del hotel, encontré un apartamento luminoso donde cada rincón era nuevo, sin recuerdos, sin sombras, sin su voz resonando en mi mente. Usé parte del dinero para iniciar un proyecto que siempre quise, una pequeña firma de asesoría interior, algo que él siempre criticó porque, según él, no daba suficiente dinero. Ahora ese proyecto era mío y estaba floreciendo, porque cada acción que hacía desde ese momento tenía un valor distinto, una energía nueva. Y mientras cerraba una reunión con una clienta, recibí un mensaje inesperado. La amante, la mujer con la que él se casó en secreto, quiso hablar conmigo. Dudé un instante, pero acepté, no por interés en ella, sino porque quería escuchar la otra mitad del desastre. Nos reunimos en una cafetería tranquila, y cuando la vi entrar, entendí que también estaba destruida, con ojeras profundas y expresión cansada. Se sentó frente a mí y lo primero que dijo fue: «No sabía que él estaba casado, de verdad lo siento». Su voz no tenía arrogancia, ni malicia, ni esa seguridad que muchos amantes suelen mostrar. Era una mujer engañada igual que yo, aunque en circunstancias distintas. Hablamos durante casi una hora y descubrí que él no solo le había mentido sobre su estado civil, sino también sobre su trabajo, sus ingresos y hasta su familia. Él la usó para inflar su ego, igual que me usó a mí para sostener su fachada de hombre perfecto. Cuando ella terminó de hablar, entendí que no había ganador en esta historia, solo víctimas de sus decisiones. Antes de despedirnos me dijo: «Él perdió todo, pero tú te levantaste», y sus palabras resonaron profundamente. Caminando de regreso a mi apartamento pensé en ese contraste, él hundiéndose en sus ruinas, yo reconstruyéndome desde cero, y ahí me di cuenta de que la verdadera justicia no fue vender la casa, ni dejarlo histérico, ni verlo pagar por sus engaños. La verdadera justicia fue que yo seguía avanzando, mientras él se quedaba atrapado en un pasado que él mismo destruyó. Semanas después, cuando recibí la notificación oficial del divorcio finalizado, abrí la ventana, dejé que el aire fresco entrara con fuerza y cerré los ojos, sintiendo una paz que jamás había experimentado. Pensé en todo lo que perdí, sí, pero también en todo lo que gané: libertad, claridad, independencia, valentía. Ya no era la mujer que lloraba en el sofá esperando explicaciones, era alguien que tomó las riendas de su vida y no permitió que la traición la definiera. Y mientras el sol se escondía detrás de los edificios, supe que esta historia, mi historia, no terminaba con el destruido, sino conmigo renaciendo, y ese final, ese renacimiento, era la victoria más grande que jamás imaginé.